Y ha llegado el momento de empezar la segunda etapa de nuestro viaje. En el capítulo anterior habíamos acabado en Ciudad Trigal, así que salimos de Ciudad Trigal por la salida norte. Si tenemos suerte, aquí podremos hacernos con el escurridizo Yanma. Gracias a las bandas oscuras que presenta Yanma en sus alas, sabemos que está inspirado en la libélula Sympetrum pedemontanum. Y el parecido entre la libélula de la vida real y Yanma viene recalcado por la forma y el color de los ojos de esta libélula. Siguiendo nuestro camino hacia el norte, entramos en el Parque Nacional, donde nos encontramos con el Pokémon Sandkern. Sandkern está inspirado en la pipa de girasol. Las dos hojas que salen por encima de su cabeza se supone que representan los cotiledones, las primeras hojas que salen de una planta. Claro que se han tomado una pequeña licencia artística. Después de usar una roca solar, Sandkern evoluciona a Sanflora, un Pokémon que está muy relacionado con el sol. Esto viene inspirado porque este Pokémon se supone que es un girasol, y los girasoles giran su inflorescencia para tenerla siempre orientada hacia el sol. Ahora la Pokédex hace un poco de trampa y nos pone como si el siguiente Pokémon fuera Sudowoodo, que realmente tendría que haber estado un poquito más adelante. El aspecto general de Sudowoodo, con esos círculos verdes en las manos, representa la forma clásica de podar los árboles en Japón. Pero si echamos un vistazo más a fondo a su diseño veremos características que de otra forma se nos pasarían. Por ejemplo, las dos ramas que tiene en su frente se parecen a unas antenas y por otro lado en su cuerpo presenta unos puntos amarillos. Estas características lo asemejan a un insecto palo, un insecto que se especializa en parecer una ramita de árbol. El concepto de un animal que no es lo que parece debe ser el origen de Sudowoodo. Lo que pasa es que hay un problema con hacer que Sudowoodo sea un insecto palo. En el mundo de Pokémon, el tipo planta y el tipo bicho tienen muchas debilidades y resistencias en común, así que incluso en el caso de que un tipo bicho consiguiera hacerse pasar por un tipo planta, los ataques que lanzaríamos sobre el tipo planta le afectarían también a él por ser de tipo bicho. En cambio, el tipo roca, que es el tipo que acabó siendo Sudowoodo, es prácticamente el contrario al tipo planta. Casi todas las debilidades del tipo planta son resistencias para el tipo roca y viceversa. Así que probablemente ese sea el origen del tipo roca en Sudowoodo. El siguiente... ¿Qué hace Wobbuffet aquí? Wobbuffet no es capturable hasta mucho más adelante. Bueno, esta es una de las cosas más extrañas que hace la Pokédex de Johto. Bueno, en lo que se refiere a su diseño, de entrada tenemos que la cara de Wobbuffet se parece a unos juguetes que se parecen a tentetiesos que son tradicionales en Japón. Estos juguetes son una especie de amuleto que representa la perseverancia, porque siempre que los tumbas se ponen de pie. Otro elemento importante en el diseño de Wobbuffet son los sacos de boxeo hinchables, que siempre que les pegas un puñetazo vuelven a ponerse de pie sin haber sufrido ningún daño. El hecho de que sean sacos de boxeo hinchables viene representado en Wobbuffet, por ejemplo, en su animación de aparición en combate de Pokémon Esmeralda, que parece que se hincha desde el suelo. Otro ejemplo de esto sería el aspecto de su preevolución, Wynaut, que tiene un aspecto lacio, como si fuera un saco hinchable que no se ha hinchado del todo. Para terminar de hablar de la inspiración de Wobbuffet, tendríamos que hablar de un humorista japonés llamado Sanpei Hayashiya. Al parecer, una de las bromas recurrentes de este hombre es llevarse la mano a la frente mientras dice la frase Sonansu Okusan, que quiere decir «así es, señora». Y es a partir de esta frase que se origina el nombre japonés de Wobbuffet, Sonansu, y su característica forma de saludar en el anime. En fin, como iba diciendo, estamos en el Parque Nacional, que es el lugar donde se celebran los concursos de captura de insectos, así que es aquí donde la Pokédex decide introducir todos los Pokémon bicho más o menos emparentados, empezando por Scizor. En parte, el aspecto de Scizor podría estar inspirado en Alien Baltan, uno de los enemigos más recurrentes de la franquicia de Ultraman. Esta cosa me daba pesadillas cuando yo era chico. Pero, ¿cuál es el equivalente de Scizor en el mundo real? Para contestar a esta pregunta tenemos que fijarnos en una característica muy específica del diseño de Scizor, su primer par de alas. Este tipo de alas se llaman hemielitros, que quiere decir alas que están endurecidas hasta la mitad, más o menos. Este tipo de alas solo aparecen en un suborden de insectos conocidos como los heterópteros. Con estas pistas podríamos decir que Scizor está inspirado en una chinche asesina, que al igual que la mantis, que era el origen del diseño de Scyther, es un insecto depredador.
El siguiente Pokémon de tipo bicho de la lista sería Heracross, que está inspirado en el escarabajo rinoceronte japonés, un insecto muy popular en los combates de insectos, lo que da origen al tipo lucha de Heracross. Con nuestros nuevos insectos a buen recaudo llegamos a Ciudad Iris, donde nos enfrentamos a Morty y conseguimos la cuarta medalla, lo que nos permite usar Surf fuera del combate, y esto nos permite explorar el resto del mapa en el orden que nosotros prefiramos. Así que las siguientes entradas en la Pokédex representan los Pokémon que se encuentran en los alrededores de Ciudad Iris. Empezando por el sonriente Aipom. La mano que se encuentra en el extremo de la cola de Aipom es una representación exagerada del concepto de una cola prensil. Los monos de colas prensiles son capaces de utilizarlas para colgarse de las ramas de los árboles. Esta característica es exclusiva de los monos de América. Teniendo esto en cuenta, el mono que más se parece a Aipom en el mundo real es el mico nocturno, debido a su permanente sonrisa, sus grandes ojos, su cara en forma de corazón y su tripa blanca. Después tenemos a Snubbull, que está inspirado en un cachorro de bulldog inglés de coloración piebald, que es el tipo de coloración que presenta lunares. Por el contrario, Granbull no presenta lunares, así que el tipo de coloración más apropiado en este caso sería una Solid Blue. El siguiente Pokémon, Stantler, se encuentra en el camino que conecta Ciudad Iris con Ciudad Malva y está inspirado en un ciervo. Concretamente en un ciervo Sika, que es el ciervo típico de Japón. Esto lo sabemos porque este Pokémon se encuentra en los alrededores de Ciudad Malva. Y se supone que Ciudad Malva está inspirada en la ciudad japonesa de Nara. Uno de los puntos más famosos de Nara es el Parque de Nara, donde hay muchos ciervos que conviven perfectamente con los seres humanos, lo cual se considera que es un símbolo de que el ser humano es capaz de convivir con la naturaleza. Y es precisamente por este parque que Stantler se encuentra cerca de Ciudad Malva. El siguiente paso es adentrarnos en las cuevas de Monte Mortero, que se encuentra al este de Ciudad Iris. Allí es donde encontramos a el Pokémon Marill. Marill fue uno de los Pokémon que se presentaron en la feria de 1997 de Nintendo Space World. Aunque su diseño era un poco distinto, su cola no era tan extraña como lo es hoy en día. Probablemente este Pokémon está inspirado en la falsa rata de agua, un roedor que vive en la costa norte de Australia. Este animal tiene el vientre blanco y el dorso azulado, para poder camuflarse mientras está nadando por encima del agua, una característica que tiene en común con el Pokémon Marill. Mientras que Marill estaba inspirado en un roedor, Azumarill está inspirado en un conejo, un animal que normalmente no relacionaríamos con el mar. Es posible que Marill esté inspirado en uno de los motivos decorativos más comunes en todo Japón, que es precisamente un conejo saltando por encima de las olas que se llama conejo y olas. Este motivo aparece dibujado tanto en telas como en porcelana, entre otros lugares, pero nadie sabe con seguridad cuál es su origen, aunque se cree que puede estar inspirado en el relato de la liebre de Inaba. Érase una vez una liebre blanca que quería cruzar el mar. Estaba mirando al mar pensando en cómo podría cruzarlo cuando vio a un tiburón nadando por allí cerca. Le llamó y empezó a hablar con él. La liebre empezó a presumir delante del tiburón de que ella tenía muchos parientes, probablemente muchos más de los que tendría el tiburón. El tiburón se sintió un poco ofendido y dijo que él también tenía muchos parientes. Entonces, la liebre le dijo al tiburón que la forma más fácil de averiguarlo era que el tiburón llamara a todos sus parientes y que los pusiera en fila desde una orilla del mar hasta la otra. Entonces la liebre saltaría por encima de todos estos tiburones contándolos de uno en uno. Al tiburón le pareció que esta era una buena idea y llamó a todos sus parientes y los hizo ponerse en fila desde una orilla del mar hasta la otra. La liebre saltó por encima de todos ellos, y así pudo cruzar desde una orilla hasta la otra. Pero cuando estaba a punto de llegar a la otra orilla, la liebre no pudo evitar reírse y decir que había engañado al tiburón. El último de los tiburones oyó lo que decía la liebre, y enfadado, intentó atacarla. La liebre consiguió salvar la vida, pero no pudo evitar que el tiburón le arrancara su blanco pelaje. Más tarde la liebre consiguió recuperar su piel, pero eso es otra historia. Volviendo a Pokémon. En lo más profundo del Monte Mortero se encuentra un entrenador de Pokémon de tipo lucha. Si logramos derrotarle, nos dará al Pokémon Tyrogue, o como se pronuncie. Este Pokémon parece estar inspirado en la lucha libre olímpica amateur. Concretamente, el aspecto de su cabeza parece estar inspirado en los protectores para las orejas.
Este Pokémon es el precursor de toda la familia Hitmon, así que hacemos que evolucione a Hitmontop, que es el último que nos queda por analizar. Por un lado, Hitmontop está inspirado en una peonza japonesa, y por otro lado, Hitmontop está inspirado en el capoeira, un estilo de arte marcial brasileño que incorpora elementos de baile. Uno de sus movimientos más impresionantes es girar sobre tu propia cabeza. Seguimos explorando zonas de Johto que no podíamos visitar hasta que no tuviéramos surf y nos encontramos con el Pokémon Girafarig, que es otro de esos Pokémon que se habían mostrado durante la Space World 97. Como cabría esperar, Girafarig está inspirado en una cría de jirafa. Bueno, digo que es una cría porque Girafarig no tiene el cuello tan largo como una jirafa adulta. Pero eso no explica por qué los cuartos traseros de Girafarig son tan distintos del resto de su cuerpo. Esto podría ser una referencia al aspecto del okapi, el único otro miembro que queda vivo en la familia de la jirafa. Rasgos que tiene el okapi en común con Girafarig es que la parte de atrás de su cuerpo es oscura y que su cabeza es blanca en su mayor parte. Un Pokémon con un aspecto mucho más familiar es Miltank, que evidentemente está inspirado en una vaca lechera. Y si queremos hilar más fino, diremos que está inspirado en la variedad Holstein Friesian. Cambiando un poco de tema. Como este es el momento en el que podemos entrar en Torre Quemada y por lo tanto es el momento en el que podemos encontrarnos con Magmar, este es el momento en el que la Pokédex decide introducir a todos los Pokémon de tipo huevo humano y a sus crías en el caso de que las haya. Todo lo que dije sobre estos Pokémon sigue manteniéndose para sus crías, pero hay algunos detalles que quiero comentar. Por ejemplo, Magby puede estar inspirado en un Karura y su máscara igual que Magmar, pero también podría estar inspirado en la máscara de Hyotoko, que se supone que representa a un hombre que está soplando para encender unas brasas, lo cual lo relacionaría con el tipo fuego. Por otro lado, la cabeza de este personaje es abultada, como la cabeza de Magby. Ya habíamos dicho que Jynx estaba inspirada en Llama Uva, pero su cría, Smoochum, tiene más elementos en su diseño. Sobre todo porque es de color rosa, lo cual la relaciona con el look de las Yamamba. Las Yamamba se pusieron de moda en Japón a mediados de 1990, por eso no las mencioné en el origen de los Pokémon de la primera generación, porque esta moda es posterior a la salida del primer juego de Pokémon. Las Yamamba solían ponerse mucho maquillaje para parecer muy morenas, pintarse los labios de un color rosado y ponerse una peluca rubia. Todo esto encaja con la descripción de Smoochum. El último de los bebés introducidos en esta generación fue Elekid, que claramente parece un enchufe. Pero quiero aprovechar esta oportunidad para hablar de algo que a lo mejor tiene que ver con el diseño de Mr. Mime. Me refiero a la máscara de Otafuku, cuya forma y aspecto general se parecen a la cabeza de Mr. Mime. Y para terminar con el asunto de las máscaras, podríamos decir que Abra se parece tanto en su color como en la forma de su cabeza a la máscara del zorro dorado, y por otro lado, la máscara del zorro anciano se parece a Alakazam. Utilizando Surf, llegamos a una zona de las ruinas de Alpha que antes no podíamos explorar, donde nos está esperando el Pokémon Smeargle, uno de mis Pokémon favoritos. Es tan interesante porque puede utilizar el movimiento esquema para aprender cualquier otro movimiento. Podríamos relacionar esta técnica con el mismo concepto que inspiró a los Unknowns: lo que se pinta en un papel puede cobrar vida. En lo que a su aspecto se refiere, Smeargle está inspirado en el estereotipo de los artistas, con su boina característica. Pero todavía queda averiguar cuál es el origen de la parte animal de Smeargle. La pista nos la da el pincel que utiliza Smeargle, que está inspirado en el Maobi, el tipo de pincel que se utiliza en China para hacer caligrafía y que está hecho de pelo de cabra. Lo único que queda por hacer es revisar las distintas variedades de cabra que existen, y nos damos cuenta de que las cabras Boer tienen siempre los ojos manchados de marrón igual que las orejas e igual que un collarín alrededor del cuello. Todo esto lo tienen en común con Smeargle. También en esta zona de las ruinas alfa encontramos a Natu, un pájaro que la Pokédex nos dice que no es muy bueno volando, así que nos está dando una pista de que el animal en el que está inspirado no es un pájaro volador sino un pájaro terrestre. Concretamente con la perdiz Roll Roll, con quien comparte esa forma tan redondeada y ese color tan característico verde con alas rojas. Esta coloración es muy llamativa en las hembras, como la que veis en la foto. Los machos tienen una coloración parecida pero más metalizada, y lo más importante es que presentan una cresta de plumas roja que encontraría un equivalente en el diseño de Natu. Satu, por su parte, más que en un animal real, está inspirado en los tótems del pájaro del trueno de las culturas indígenas norteamericanas.
Después de este peregrinaje, llegamos por fin a Ciudad Olivo, donde esperamos conseguir nuestra quinta medalla, pero la líder de gimnasio no se encuentra disponible, así que hablamos con los lugareños, recibimos una nueva caña de pescar y nos disponemos a cruzar el mar. Esta caña de pescar es mucho mejor que la anterior y eso nos permite conseguir al Pokémon Qwilfish, que también había aparecido en la demo que nos habían presentado en Space World. Este Pokémon está inspirado en un pez erizo, llamado así porque presenta un gran número de espinas venenosas alrededor de su cuerpo. Este pez es capaz de hincharse como mecanismo de defensa. Me gusta el detalle de que Qwilfish tenga unos labios grandes como los de este pez. El siguiente de la lista es Shackle. El hecho de que aparezca entre las especies de Pokémon que viven en el agua es muy significativo, como también lo es el hecho de que solo podamos encontrarlo debajo de las piedras que están en la playa. Su nombre japonés, Tsubotsubo, y el hecho de que sea utilizado para fermentar bayas, lo está relacionando con las jarras japonesas llamadas tsubo. Y, a su vez, tanto estas jarras como ese Pokémon en Japón están relacionadas a través de este nombre con las conocidas como bellotas de mar, los balanomorfos. Ahora bien, ¿por qué este Pokémon es de tipo bicho? Bueno, ¿qué consideráis vosotros tipo bicho? ¿Solo insectos o todos los artrópodos o artrópodos y parte de los demás invertebrados? En este caso, este animal es un artrópodo. Es un crustáceo, igual que los cangrejos. Claro que el parecido entre este y los demás crustáceos solo puede ser observado ya al nivel de la larva. El siguiente Pokémon, Corsola, es un coral. Concretamente es una especie japonesa de coral que se utiliza en la joyería y tiene un tono rosado muy bonito. La siguiente familia de Pokémon es un poco más confusa. Empezamos por Remoraid. Voy a dejar de momento a un lado los elementos que tiene de Remora y voy a fijarme simplemente en a qué animal se parece más. Es decir, el pez arquero, llamado así porque cuando está en el agua y ve a un insecto posado sobre una hoja, le escupe para que el insecto caiga al agua y poder así comérselo. La confusión llega cuando Remoraid evoluciona a Octillery, que no tiene nada que ver con un pez, es un pulpo. Los pulpos y los peces no tienen nada en común salvo porque viven en el agua. Bueno, y porque son capaces de escupir agua a través de su sifón, lo que parece que es lo más importante en esta familia de Pokémon, escupir agua. Pero hay otro elemento en común entre ambos miembros de esta familia de Pokémon, algo que parece más bien una broma interna dentro de Game Freak. Estos dos Pokémon podrían estar inspirados en dos enemigos que aparecían en el juego de Game Freak Pulseman. Claro que aún así, estos dos enemigos no tenían mucho en común, solo tenían en común que los dos aparecían en el mismo nivel, el nivel de Australia. Otra familia de Pokémon con la que se tomaron muchas libertades es la familia de Chinchou. Tanto por su forma aplastada como por su nombre de especie en Japón, sabemos que Chinchou está inspirado en un rape. Los rapes tienen la primera aleta dorsal modificada como si se tratara de una caña de pescar y la utilizan a modo de cebo. Por otro lado, tienen modificadas las aletas pélvicas y las utilizan para desplazarse por el fondo marino sin tener que nadar, como si fueran patas. Estas características son observables en Chinchou, pero Chinchou no modifica su primera aleta dorsal, sino que modifica su aleta caudal a modo de caña de pescar. Esto no ocurre en ninguna especie de pez, pero hace que Chinchou se parezca a otro tipo de pez, un pez abisal. Los peces trípode, que se sientan en el fondo marino apoyados sobre sus dos aletas pélvicas y su aleta caudal, con sus dos aletas pectorales modificadas de manera que formen unos filamentos que ellos orientan hacia adelante y dejan colgar. Estos filamentos son tan finos que basta con que pase cualquier cosa moviendo el agua a su alrededor para que estos filamentos vibren, indicándole a este pez qué es lo que se está moviendo a su alrededor. Además, la larva de estos peces es bioluminiscente y brilla en unos colores azul y amarillo, igual que los colores de Chinchou. El aspecto de este pez, sobre todo por esos dos filamentos colgando por delante de él, se parecen mucho al aspecto de Chinchou, así que puede que hayan tenido algo que ver con la inspiración de este Pokémon. Por otro lado tenemos la evolución de Chinchou, Lanturn. Está claro que Lanturn está inspirado en algún miembro de la superfamilia Ceratoidea, que es una superfamilia que pertenece al mismo orden que los rapes, con lo cual hay una relación entre Lanturn y Chinchou. Pero es difícil saber exactamente a qué familia pertenece Lanturn. Yo me decantaría por la familia Diceratidae, por la simple razón de que son la única familia que tienen dos antenas bioluminiscentes, igual que Lanturn. Pero, a decir verdad, no podemos saberlo a ciencia cierta. Por fin avistamos tierra.
Llegamos a Ciudad Orquídea, derrotamos a Aníbal y conseguimos nuestra quinta medalla. Grabamos la partida y ya seguiremos el próximo día. Hasta la próxima.